The concept of God is really a method of accounting for the nature of things. In the early days, people didn't know enough about how things formed, how nature worked, so they invented their own little stories. And they made God in their own image. A guy that gets angry. When people don't behave right, he creates floods and earthquakes. They say it's an act of God. Religious belief has caused more fragmentation and conflict than any other ideology. Christianity alone has 34,000 different subgroups. The Bible is subject to interpretation. When you read it, you say, I think Jesus meant this. I think Job meant that. Oh no, he meant this. So you have the Lutheran, the Seventh-day Adventist, the Catholic, and a church divided is no church at all. Nada ha servido más al programa reptil que la religión. Todavía hoy en América la religión controla las mentes y limita el pensamiento del movimiento patriota cristiano que ha visto a través de muchas otras cortinas de humo e identificado muchos aspectos de la conspiración de la hermandad. Lo que no pueden enfrentar, sin embargo, es que su propia religión es una enorme parte de esa conspiración. Eso no es para condenar a todas las personas que se llaman cristianas. Hay muchos que expresan una espiritualidad cariñosa a través de sus creencias cristianas. Estoy hablando de la institución del cristianismo y su arrogante adoctrinamiento e imposición de su visión desesperadamente limitada de la vida que han creado una mente, prisión para literalmente miles de millones de personas sobre casi 2000 años. Todas las principales religiones del mundo, hinduismo, el cristianismo, judaísmo e islam, salieron de exactamente la misma región de Medio y Cercano Oriente de los que la raza aria y la cruzada reptil aparecieron después del cataclismo quizás hace 7000 años. Estas religiones fueron diseñadas para aprisionar la mente y envolver las emociones con el miedo y la culpa. Estaban generalmente basadas en alguna figura de Dios Salvador como Jesús o Mahoma y solo creyendo en ellos y siguiendo sus mandatos podemos encontrar a Dios y ser salvados. Eso es precisamente lo que los sacerdotes babilónicos dijeron de Nimrod cuando el esquema para el control, por religión estaba siendo formado en Babilonia. Aquellos que se niegan a creer en estos disparates son condenados a atizar los fuegos del infierno por toda la eternidad. Sorprendentemente, miles de millones sobre miles de millones se han tragado este engaño durante miles de años, y todavía lo hacen. Eso está bien si quieren ceder sus mentes y sus vidas, pero muchos insisten en que todos los demás deban hacer lo mismo y eso no está bien. Seriamente no está bien. La mayoría de las personas que leerán este libro serán de las partes del mundo dominadas por el cristianismo y judaísmo y por tanto tomaré esos como los ejemplos principales de cómo las historias simbólicas se han hecho verdades literales y cómo la manipulación de estas historias ha producido la forma más poderosa de control mental masivo aún inventada. El símbolo antiguo para el ciclo anual del Sol del que tantos símbolos y historias simbólicas se han originado. Usted puede ver este símbolo en las representaciones de Bharati y Britannia en la Para comprender el trasfondo verdadero a las religiones, procure apreciar la base de toda religión antigua que se remonta a los fenicios, babilonios y más allá. Era el sol. La jerarquía se concentró en el sol porque, como delineé antes, comprendían su poder verdadero como un asombroso generador de energía electromagnética que está afectando nuestras vidas y comportamiento cada segundo de todos los días. El sol contiene el 99% de la masa de este sistema solar. Solo piense en eso. El Sol es el sistema solar y cuando él cambia, nosotros cambiamos. Comprender estos ciclos del Sol, y la naturaleza cambiante de la energía que proyecta, le permite a usted anticiparse a cómo los seres humanos van a reaccionar más probablemente frente a varios eventos en momentos diferentes.
Como con los textos que forman la base de las religiones varias, hay dos niveles de conocimientos en la adoración del sol. En el mundo antiguo, la jerarquía se enfocó en el sol porque conocían su efecto en un nivel profundo, mientras que las masas veneraban el sol porque su calor y luz tenían un papel obvio y crucial en asegurar una cosecha abundante. Del mismo modo, un iniciado de los conocimientos esotéricos leerá la Biblia de modo diferente a un cristiano o creyente judío. El iniciado reconocerá el simbolismo, la numerología y los códigos esotéricos, mientras que el creyente toma el texto literalmente. Así el mismo texto actúa como un medio para pasar conocimientos esotéricos al iniciado y crea una prisión, religión para las masas que no son iniciadas. Gran engaño. Comprender el simbolismo antiguo del sol es comprender las religiones principales. En el mundo antiguo usaron un símbolo particular para el viaje del sol. Vea figura 13, Pac. 43 a través del año. Como veremos en un capítulo posterior, esto todavía es un símbolo fundamental usado por la hermandad babilónica. Simbolizaba ambos las representaciones fenicias de Barati y estaba sobre el escudo de su expresión británica, Britannia. Los antiguos tomaron el círculo del zodíaco, una palabra griega que significa círculo de animales, e insertaron una cruz para marcar las 4 estaciones. En el centro de la cruz, pusieron el sol. Tantas de las deidades pre-cristianas se decía que nacieron el 25 de diciembre debido a este simbolismo. En 21-22 de diciembre, usted tiene el solsticio de invierno cuando, en el hemisferio del norte, el sol está en el punto más bajo de su poder en el ciclo anual. El sol había muerto simbólicamente, decían los antiguos. Para el 25 de diciembre, el sol había empezado evidentemente su viaje simbólico de regreso al verano y el máximo apogeo de su poder. Los antiguos, por lo tanto, dijeron que el sol había nacido el 25 de diciembre. La Navidad cristiana es simplemente una fiesta pagana con un nuevo nombre, como de hecho son todas las fiestas cristianas. La Pascua es otra. Alrededor del 25 de marzo, la antigua fecha fija para la Pascua, el sol entra en el signo del zodíaco de Aries, el carnero o el cordero. En este momento los antiguos solían sacrificar corderos porque creían que esto apaciguaría a los dioses, más notablemente al dios del sol, y aseguraría cosechas abundantes. En otras palabras, creían que la sangre del cordero significaría que sus pecados serían perdonados. En Babilonia antigua, Tamuz, el hijo de la reina Semiramis, se decía que fue crucificado con un cordero en sus pies y puesto en una cueva. Cuando una roca fue apartada rogando de la entrada de la cueva 3 días después, su cuerpo había desaparecido. He escuchado eso en algún lugar antes definitivamente. Los antiguos también simbolizaban el sol como un bebé en diciembre, un joven en la Pascua, un hombre robusto y enormemente fuerte en verano, un hombre envejecido que perdía su poder en el otoño, y un anciano antes del solsticio de invierno. La representación moderna del viejo padre tiempo, el año viejo, es una versión de esto. También simbolizaban el sol como teniendo pelo dorado largo, los rayos del sol que se hacían más cortos a medida que perdía su poder en los meses del otoño. Ahora mire otra vez la historia del Antiguo Testamento de Sansón, Sol. Era increíblemente fuerte y tenía pelo largo, pero perdió su poder cuando su pelo fue cortado. Los problemas empezaron cuando entró en la casa de Dalila, la casa astrológica de Virgo, la Virgen, a través de la que el sol pasa cuando se acerca el otoño. Convocando a su último estallido del poder, el sol, empuja los 2 pilares, que son el simbolismo clásico de la hermandad que se remonta por lo menos a Egipto antiguo y todavía son usados por los francmasones hoy. Sansón es Sansol, una historia simbólica del ciclo anual del sol. No existió tal persona. En hebreo, Sansón quiere decir, comprendo, el dios del sol. Para el cristiano ortodoxo, Jesús es el único hijo engendrado de Dios que murió para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero usted encontrará exactamente las mismas afirmaciones para un torrente de dioses en el mundo antiguo mucho antes de que ni siquiera se oyera hablar del nombre de Jesús. De hecho, sabemos que su nombre no era Jesús porque esa era una traducción griega de un nombre hebreo. El término Hijo de Dios parece originarse por lo menos tan más atrás como los reyes góticos sabios de Cilicia que tomaron el título Hijo del Dios Sol, una tradición adoptada por los faraones de Egipto. Para muchos en la New Age, Jesús es Sananda, un alto iniciado de alguna jerarquía espiritual que encarnó para infundir la tierra de la energía crística. O, dependiendo de a quién usted le habla, era un extraterrestre en una misión similar. Para otros él estaba afirmando ser el rey de los judíos por el derecho de su linaje del rey David. ¿Pero Jesús existió en realidad? ¿Moisés, Salomón y el rey David existieron? Diría categóricamente no.
No hay pruebas creíbles para la existencia de ninguno de ellos fuera de los textos bíblicos y ciertamente no son creíbles. Así que ¿de dónde vinieron?